Muy buenas noches, estimados estudiantes de CIEXI. Bienvenidos a una nueva jornada académica. Hoy vamos a iniciar nuestro curso en tableros eléctricos y voy a compartir la pantalla para poder realizar la presentación de este curso y, por supuesto, también de nuestro ponente. Este curso de tableros eléctricos lo realizamos en la modalidad virtual, con el inicio el día de hoy, 16 de noviembre, y se dictará los días lunes, miércoles y viernes desde las 9 de la noche hasta las 10:30 de la noche. La duración es 5 semanas, vamos a tener 14 sesiones que se van a desarrollar en las siguientes fechas: 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 de noviembre. Y en el mes de diciembre vamos a continuar los días 2, 5, 7, 9, 12, 14 y 16 de diciembre de este año. Es importante mencionar que se les ha enviado el acceso mediante correo electrónico al campus virtual para que ustedes puedan ingresar a institutociexi.com y de esta manera poder clases que van a quedar grabadas, algunas clases en vivo, así como todo el material de trabajo que nuestros docentes tengan a bien compartir en las clases. De igual manera, se cuenta con un grupo privado de WhatsApp. Se recomienda respetar las normas de etiqueta, de convivencia digital, para un buen desarrollo y sobre todo manejo de este grupo de WhatsApp. Para soporte técnico puede comunicarse al 968-059-963. Y lógicamente, para cualquier información con nuestro equipo de atención al cliente, como es el caso de la certificación, usted puede comunicarse al 956-272-261, que es nuestro número de WhatsApp, para que tenga la comunicación con el equipo de atención al cliente de CIEXI. Vamos a presentar a nuestro ponente. Se trata del ingeniero Javier Tunqui Santi, ingeniero mecánico y eléctrico con más de 5 años de experiencia en la fabricación de tableros eléctricos, liderando proyectos de baja y media tensión, con amplia experiencia en el diseño, fabricación e instalación de tableros eléctricos en todo el territorio nacional. Es por ello que esta noche le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Javier Tunqui y lo dejamos en uso de la palabra para que pueda dirigirse a todos nuestros estudiantes en el marco de este evento académico. Bienvenido, ingeniero. Bueno, ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Es un placer para mí presentar en esta oportunidad el curso de tableros eléctricos. Es una bonita oportunidad la cual entre todos en estas 5 semanas vamos a compartir, intercambiar ideas y vamos a exponer los temas que van de la mano con la fabricación, diseño de tableros eléctricos. Esperemos que este sea una buena experiencia, que podamos cubrir todo lo que están dentro del curso y que todos den su mayor participación para el desarrollo y más que nada eso. Algo más que quisiera dar el presentador, si no para iniciar. Somos 47 alumnos, creo que hay más matriculados, pero me imagino que ya estarán ingresando, ¿no?, en el transcurso de la noche. Bueno, antes que nada, quisiera comentarles un poco sobre mi perfil, ¿no? Soy el ingeniero Javier Tunqui Santi, ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, acá en Lima, y llevo actualmente una maestría en gerencia de proyectos en la Universidad del Callao, ya por culminar, ¿no? Creo que la formación es parte de nosotros, debe ser de forma continua, ¿no? Siempre, para cualquier edad, ¿no? Desde niños hasta donde podamos, ¿no? Yo por mi parte estoy siempre metido en la educación y asimismo en los proyectos de ingeniería eléctrica, ¿no? También. He trabajado anteriormente en la empresa Fametal, que es una empresa muy grande y líder en fabricación de tableros eléctricos. Ahí he estado primero desde la parte operativa, como practicante, técnico practicante, en la fabricación, en las conexiones, en el cableado de tableros eléctricos.
Y luego pasé a la parte de ingeniería, ¿no? De diseño eléctrico, mecánico. Y ahí estuve 3 años aprendiendo mucho, la verdad fue una gran experiencia, para luego pasar a otra empresa llamada IB Best Company, en la cual ya vi la parte comercial y la coordinación de proyectos, ¿no? En esa oportunidad yo pude dar seguimiento al 100% de todo el proyecto de uno o varios tableros eléctricos, porque el, la fabricación de un tablero eléctrico en realidad cada uno es un mini proyecto, la cual se debe ir mejorando, ¿no? Es una mejora continua siempre. En esa empresa yo lo que hacía era atender al cliente para darle una cotización, una propuesta económica que sea adecuada para poder ganar, ¿no? El proyecto. Luego de eso, el diseño y la coordinación y el seguimiento del proyecto de principio a fin, ¿no? Cuando ya se aceptaba esta propuesta económica, se empezaba a realizar la fabricación. También he visto la parte de calidad, ¿no? Mediciones, pruebas eléctricas, pruebas mecánicas y del despacho, ¿no? El despacho, algunas veces instalación también, y al final la postventa, ¿no? El soporte, que es algunas correcciones, algunas modificaciones que surgieron a último momento, ¿no? La postventa, ¿no? Todo el trayecto de la fabricación e instalación de tableros eléctricos la he podido vivir, ¿no? En tener una experiencia más de 3 años también ahí. Y entonces, ese más o menos es mi perfil, ¿no? Ahorita estoy llevando una maestría en gerencia de proyectos y es para mí un honor, ¿no? Estar acá ahorita dictándoles en esta segunda oportunidad las clases de tableros eléctricos. Bueno, para explicarles sobre el curso, vamos a, vamos a comentar un poco sobre el curso. Creo que ya somos la mayoría, tenemos 65 participantes. Y sobre el curso, como les dije en el webinar que realizamos hace unos sábados atrás, como les comenté sobre el webinar, en este curso lo que vamos a aprender, primero que nada, es a realizar algunos cálculos básicos, unos cálculos básicos, ya que no todos son ingenieros, no todos son técnicos, también hay diferentes tipos de alumnos, ¿no? Algunos son instaladores, otros se dedican un rubro afín de repente, ¿no? O están en instalación de drywall, o simplemente porque quieren aprender. Algunos, por querer, ampliar sus conocimientos, de repente son ingenieros de sistemas, son, en otro rubro, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una pequeña primera clase sobre los cálculos eléctricos, ¿no? Para tener una noción, ¿no? Incluso para poder recordar también, ¿no? No todos, hemos dejado la universidad mucho tiempo, los estudios mucho tiempo. Entonces, ese va a ser la primera clase. También vamos a ver, conocer los componentes eléctricos que van dentro de un tablero, ¿no? El gabinete eléctrico es un cuerpo metálico que va a albergar unos componentes como interruptores, diferenciales, y contactores, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, eso lo vamos a explicar, ¿no? Cada uno con su funcionamiento y la forma de instalarlo dentro del tablero eléctrico, ¿no? Luego vamos a ver las funciones de diferentes tipos de tableros eléctricos en las instalaciones eléctricas, tanto en instalaciones domiciliarias, instalaciones industriales, ¿no? Instalaciones de centros comerciales o de mina también, ¿no? Vamos a ver conocer, ¿no? Cuál es la funcionalidad de cada tipo de tablero eléctrico. También vamos a conocer las partes de un tablero eléctrico y su arquitectura, ¿no? Porque no todos tienen la misma forma. Hay tableros eléctricos que se empotran, otros que se colocan sobre la pared y otros que son autosoportados, ¿no? Vamos a conocer cuál es el proceso de la fabricación de estos tableros eléctricos, cómo es que inicia todo el proceso y las áreas que involucra. Y después vamos a empezar con los diagramas eléctricos, los unifilares,
para también realizar los planos mecánicos, ¿no? La disposición de los equipos y el diseño mecánico del tablero, ¿no? De cómo va a ir distribuido dentro del gabinete. También vamos a realizar las cotizaciones de los tableros eléctricos, cómo dimensionar adecuadamente y económicamente un tablero eléctrico. Vamos a realizar eso también. Y las pruebas, ¿no? Las pruebas de calidad, ¿no? De repente algún tema más que lo vamos a ver más adelante se puede agregar con la participación de ustedes, podemos tocar varios temas para que todos quedamos siempre levantando nuestras dudas, ¿no? Bueno, ya me presenté, soy el ingeniero Javier Tunqui, ingeniero mecánico electricista, y ahora también quisiera conocerlos a ustedes. Disculparán, yo ahorita estoy un poquito mal con resfrío y estoy hablando un poquito afónico, pero eso no es impedimento para empezar la clase, ¿no? Ya. Entonces, voy a pedirles a todos, uno por uno, bueno, vamos a ver, somos ahorita 75 participantes y esta primera clase, como le dije, vamos a hablar sobre cálculos eléctricos, pero también vamos a conocernos un poco más entre todos. Bueno, vamos a empezar con la presentación de cada uno de ustedes para poder conocernos y saber a qué se dedican más que nada. Saber a qué se dedican. Bueno, acá hay algunas personas que no tienen su nombre, ¿no? Pero vamos a ir llamando uno por uno. También para comentarles sobre las clases, van a ser teóricas porque las voy a explicar por este medio, pero para dinamizar el curso también vamos a realizar hay días que vamos a tener que resolver problemas o diseñar los tableros o realizar cotizaciones dentro del horario, porque por medidas de la experiencia que ha pasado anteriormente, yo daba las clases y después terminaba las clases, ya la gente no tiene mucho tiempo a veces para practicar en sus casas. Entonces, por este medio, vamos en las horas de clase vamos a tener que practicar para que al final el curso dé el resultado esperado, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a invitar primero a Eduardo para que nos comente cuál es su profesión, a qué se dedica o cuál es su interés en el curso, ¿no? Eduardo no ha puesto su apellido, pero levante la mano, por favor, para que necesito que todos participen porque esta clase es de mucha participación, ¿ya? Eduardo, a ver, Luis Mejía, bueno, en todo caso, vamos a pasar lista para la asistencia también. En algunas ocasiones vamos a tener que hacer eso porque es necesario que todos estén o tengan la disponibilidad siempre de estar presente en el curso, ¿no? Porque al final esto va a tener que ser medible con unas prácticas calificadas y la finalidad es que todos podamos aprender de este curso, de todos los temas que se van a tocar, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces a conversar con los compañeros que están acá con su cámara. Se les invita a todos que puedan colocar su cámara, ¿no? José Antonio Pérez, bienvenido al curso. ¿Cómo está? Buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, se le escucha. Ya, yo soy electricista industrial, ya. Me dedico actualmente al soporte técnico en una empresa, ya, todo lo que es mantenimiento y lo que es garantía de productos, en todo lo que es el sistema ferretero, Ya. ya. ¿Es técnico electricista?
Electricista industrial, sí. Ya. ¿De qué instituto? Es Senati, Zona Loreto, Iquitos. Qué bueno. Yo también estaba en la Senati también. ¿Y en qué año egresaste? Yo ingresé el 2002. ¿Y te has Ingresé. mantenido en formación siempre o estás Sí, retomando recién las clases? desde que he terminado hasta la actualidad me dedico a lo que es mi carrera. Sí, trabajando todo lo que es con lo que es montaje de ascensores, ya lo que es un poco lo que es tableros eléctricos, ya, porque en lo que es ascensores se usa bastante lo que son esos temas, lo que son contactores, llaves técnicas, finales de carrera, sí. Ya, ya. Desde Es que, desde que instrumentación y egresaron, automatización. sí, exacto. Ya, muy bien, gracias. Ya, ya. Marco Antonio Castillo, bienvenido a la clase. ¿Qué nos comenta por Marco Antonio? Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿No se escucha? Sí. Ya no se escucha ya. Apagó el micrófono. Ahora Ahora, sí. Sí. ya. Yo soy técnico electricista del Politécnico Nacional de Varones del Callao. Egresé en el año 77, pero en ese mismo año también entré a trabajar a los servicios industriales de la Marina, como técnico electricista en los jefes de guerra y posteriormente en la Marina. De ahí me he dedicado hasta la fecha en la parte eléctrica, pero lo que me falta es un poco más de actualización. Por eso me inscrito para poder recuperar nuevamente los conocimientos que antes tenía, refrescarlos. Más que nada. Ujú. Muy bien. Ángel Orbeso Navarro. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo me Ángel dedico a Orbeso, esto. ¿qué tal? Sí, correcto. ¿Me escucha? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profe. Yo Sí. trabajo en el rubro eléctrico. Soy operario. Ya tengo 25 años en este rubro. Siempre he trabajado para empresas eléctricas, lo que son en Lima, Luz del Sur. Y hoy estoy en una empresa de contratista que es Lari. Estoy en el área de lo que es mantenimiento de medidores. Ya en este rubro ya voy llevando 25 años y siempre me estoy capacitando. Ya dentro de eso ya soy técnico, he aprendido a hacer cálculos de potencias y ya estoy siempre capacitándome en lo que son interruptores y hoy me encuentro con ustedes, ¿no? Y de querer seguir avanzando. Y posteriormente también ingresar para tener un cartón que es de un instituto, ¿no? Como técnico calificado. Ya. Eso es todo, Claro, ingeniero. está bien. Gracias. Rubén Darío. Muy buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Sí. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Mi nombre es Rubén Darío. Les hablo de Chimbote, Ancash, Perú. ¿Tu apellido es Darío? No, Rubén Aybar. Aybar. Rubén Aybar González. Ya. Mire, yo soy un técnico que se inició en el campo, o sea, empírico. A punta de esfuerzo aprendí a todo lo que es el trabajo de la electricidad. Y trabajé un buen tiempo para una empresa aquí en Chimbote, para otras empresas también a nivel nacional. Y bueno, eh, con un amigo formamos una empresa y en esto estamos haciendo mantenimientos y me, me interesa bastante pertenecer a este rubro y tener una certificación de lo que es tableros. Eso es todo de parte mía, profesor y amigos, compañeros de estudios, y nos seguiremos viendo. Gracias.
Sí. Bueno, acá vamos a compartir 5 semanas, ¿eh? 5 Muchas semanas gracias. de full estudio. Gracias. Muchas Sigue gracias. Abrahama Alcántara. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Abraham Alcántara Yengle, estudiante de electricidad industrial. En diciembre acabo mi primer año. Estudio acá en Pacamayo, La Libertad. Este es mi primer año. Y me encuentro laborando como haciendo prácticas en un taller de rebobinado de motores, instalaciones industriales y tableros eléctricos. ¿Qué me podrías decir de los tableros eléctricos? Eh, al, mi corta edad que voy aprendiendo, es una gran carrera y los tableros eléctricos sirven de mucha importancia para las empresas, industrias o ya sea residencias o casas para tener una mejor, ¿cómo se dice? Una mejor eh, o sea, sin tener problemas con la electricidad, un mejor funcionamiento, digamos. Gracias, gracias. Está muy bien. Muy bien, Alcántara. Díaz Guerrero. Buenas noches. Sí, ingeniero, buenas noches con todos. Yo soy estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Callao. Bueno, actualmente curso el 9º ciclo y aún no elaboro, pero estoy buscando hacer mis prácticas. Este curso te va a servir mucho para que puedas ingresar a una... Hay en Lima, por decir, hay más de 100 empresas que se dedican a la fabricación de tableros. Empresas constituidas, ¿no? Y que todas tienen una fuerte demanda. Esa es una buena oportunidad que has optado. Te felicito. Sí, es más que todo para profundizar mis conocimientos. O sea, en la universidad he llevado cursos de tableros eléctricos, pero siento que me falta aprender algunas cosas, como como es el caso de las dimensiones, el dimensionamiento y los diferentes tipos de tableros eléctricos que hay, ¿no? En tanto industrias, en todos los campos, porque se usa para la maniobrabilidad, ¿no? De lo que son los controles de circuitos y todo eso. Ya, muy bien, gracias. Señor Emilio Pinedo, buenas noches. Emilio Pinedo, su audio, por favor. Su micrófono. No se le escucha. Tiene que activar el micrófono en el Zoom. ¿Y ahí? ¿Me están escuchando, compañeros? Sí, sí, ya se le escuchó. Ah, ya, qué bien, qué bien. Buenas noches. Mi nombre es Emilio Pineo López. Soy ingeniero industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Este curso me ha llamado mucho la atención porque desde hace más de 5 años he empezado a relacionarme con la parte eléctrica desde que empecé a trabajar en una compañía Rona Perú, que era representante o representa la marca Mitsubishi Electric, desde el punto de vista eléctrico. Y me ha llamado mucho la atención, me he relacionado ahí con la parte eléctrica, como lo voy a repetir, con los tableros, pero mayormente yo estuve abocado en la parte comercial, pero ahí me he relacionado con la parte eléctrica. Ya. O sea, ¿usted conoce la parte comercial sobre los tableros eléctricos también? Exactamente, ¿no? Y como en estos momentos estoy trabajando también ya posteriormente a Mitsubishi en la empresa True Ingeniería y Proyectos. Es una empresa que se dedica a la fabricación de tableros. Y pues quiero conocer un poquito más, ampliar mis conocimientos en ese tema, relacionado con el dimensionamiento sobre todo, ¿no? ¿Qué tal está con los cálculos básicos de electricidad? ¿Cómo sí, está en ese tema? justamente me estoy preparando ahí
de una manera personal, ¿no? Muy bien, siempre es Siempre bueno. relacionándome con la parte eléctrica, sobre todo, no conozco lo que es potencia, sí, conozco la parte teórica. Como ingeniero industrial, ¿no? Tenemos conocimientos básicos de la ingeniería. Sí, Sería está muy bien. profundizando poco a poco los conocimientos, hace que uno tenga mayor panorama dentro del ámbito. Muy bien, gracias. Bueno, Miguel Ñáñez, ¿qué tal? Buenas noches. Ingeniero, buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El que le saluda es técnico en sistemas automáticos programables. Estudió en el Instituto Catalina Buendía de Pecho, de la ciudad de Ica. Llevo ya de egresado más de 10 años. Ya, tengo experiencia en la parte eléctrica. Actualmente laboro en una empresa que está en el rubro de lo que es construcción, en lo que es construcción de domicilios, y asimismo ellos tienen un fondo en la cual es una zona de eventos, como también un restaurante y discoteca, ¿no? Todo esto está implementado con sistemas, grupos generadores eléctricos, ya, con tablero de transferencia automática ante un posible corte, ya que se ha presentado con anterioridad. Y asimismo, veo yo, estoy a cargo prácticamente de toda esa parte eléctrica, ¿no? Dime, ¿de cuánta potencia es tu grupo eléctrico o los grupos que tienes? El grupo, el que tengo que cubre todo el fondo, es de 100 kV. Ah, ya, sí, Es grande. Es grande porque el consumo en el fondo tiene patios en los cuales se alquilan para eventos y el consumo es fuerte. Ya, ¿No? dime, ¿el arranque de este grupo es automático o manual? No, es automático. Tiene los dos tipos, el manual y el automático, pero actualmente está programado para que sea automático. Apenas haya un corte de energía en cualquiera de sus fases, automáticamente se desconecta de la red pública y entra el generador con su encendido automático también, ¿no? Ya, no tiene control remoto. Puede trabajar, pero no se le ha implementado aún. No, a través de un encendido por red también se puede. El equipo tiene esas facilidades, pero en la empresa todavía no lo están viendo como una prioridad, ¿no? Pero sí les estoy indicando de que sería bueno aprovechar también este tipo de Esa métodos, ¿no? función. Ajá. Sí, porque se puede hacer vía red, así el técnico no esté presente, podemos hacerlo a largas distancias, ¿no? Ante alguna necesidad. Sí, porque recuerda que los grupos se deben encender por lo menos una vez a la semana para que mantenga un uso, ¿no? Y aparte que también las baterías se carguen y todo eso, ¿no? Es como un auto, ¿no? Que uno tiene siempre, debe estar prendiéndolo. Si no lo usa mucho, Sí. encenderlo un rato. Igual es el grupo. Y eso es en su control automatizado que tiene. Ahí se le puede programar también el encendido semanal, ¿no? Por 10 o 15 minutos. Eso, Eh, eso, no sé si lo sí, hace. sí, sí, ingeniero, mire, yo tengo un plan de justamente para este grupo de encenderlo una vez al mes y que trabaje al menos una hora, Ujú. ¿no? Ya que contamos con varios accesorios, varias cargas en el fondo, como motores, pozos sumergibles, ¿no? Y el cual uno tiene que estar al pendiente, ¿no? Ujú. Muy bien. Gracias, Miguel Ángel. Ya, ingeniero. Melda Odón Quiliche. Buenas noches. Melda. No se te escucha. Melda Odón Quiliche. Está mal tu audio, creo. En todo caso, puedes escribir en el chat y comentarnos, ¿no?
Ahí nos puedes explicar, creo que ¿Sí me escucha ahí? sí, sí se escucha. Ya, bueno, buenas noches, ingeniero, buenas noches a todos. Bueno, yo soy técnico mecánico eléctrico, egresado de TecSoup. Actualmente manejamos un negocio de lo cual es un servicio técnico en instalaciones eléctricas domésticas y todo lo que viene a ser con línea blanca acá en Trujillo. ¿A qué te refieres con línea blanca? Bueno, prácticamente, digamos, servicio técnico de electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras, aire acondicionado, Aire acondicionado también, ¿ves? sí. Ay, interesante. Ya, gracias, ¿verdad? Técnico mecánico. Marco Antonio Castillo. Buenas noches. Creo que ya conversamos, ¿no? ¿No? No se le escucha. Aló, ¿me Sí, escucha? conversamos. Sí, Marco, no, sí, 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 ya yo estoy conversamos en ya. Se ha tercero. movido en el orden. Sí, sí, se ha movido. Sí. Bueno, pues para comentar algo más, ¿no? Estoy para actualizarme, como le digo, ¿no? Y ahora que estoy en la vida civil, es muy distinto el trabajo de lo que hacía con lo que ahora hay en la vida civil. Una cosa es la parte militar, ¿no? Si bien es cierto, técnicamente hay bastante similitud, pero las aplicaciones son distintas y en los equipos donde yo trabajaba, se trabajaba ya con difusores o cosas de mayor potencia, ¿no? Capacidad acuérdense que es manejar una ciudad flotante, en realidad es eso, ¿no? Ya sea en los buques o marinos, es una ciudad flotante de energía que hay que estar ahí permanentemente en la parte eléctrica, ¿no? Para poderlo mantener. Y en la parte civil, donde es lo que quiero entrar ahora más para poder ver qué novedades o qué variantes hay, ¿no? Básicamente. Muy bien. Bueno, ya hemos pasado media hora conversando y creo que en la siguiente clase podemos seguir conociéndolos con el resto y ya empecemos con la clase de una vez, ¿no? Entonces voy a presentar la pantalla para poder empezar con la primera clase. Ya en el webinar creo que todos estuvieron presentes. Ahí hablamos un concepto a grandes rasgos sobre todos los temas que involucran, ¿no? Los tableros eléctricos. Una pequeña presentación fue en el webinar. Y ahora vamos a empezar con lo primero que es los cálculos para que en algunas personas que todavía están recordando o recién aprendiendo, se nos facilite para más adelante poder no tener complicaciones, ¿no? Los que ya dominan, también es importante, incluso para mí, que siempre estoy metido en esto, es importante siempre recordar, ¿no? Y practicar, ¿no? Muchas veces sabemos, pero ya no lo ponemos mucho en práctica, ¿no? Entonces eso también está mal, ¿no? Porque en algunos casos por caer en el exceso de confianza, de que ya conozco que es así, y ahí es donde ocurren los errores, ¿no? Ese también es parte del aprendizaje de nunca caer en el exceso de confianza, creo. Entonces vamos a empezar con la primera clase que es cálculos y voy a presentar, a ver, un ratito. Ya, se ve la pantalla, ¿no? Sí se logra ver, profesor. Sí, sí se ve, profe. Ya. Entonces empezamos. Conceptos generales de la electricidad. Acá vemos las unidades eléctricas, ¿no? Tenemos el voltaje, la corriente, la resistencia, la potencia. A ver, un ratito, vamos a silenciar a todos. Ya. Acá podemos ver eh, las unidades eléctricas, ¿no? El voltaje es una fuerza electromotriz
la cual es el que impulsa el fluido de los electrones, ¿no? Para que viajen por los conductores. Entonces, esta es la fuerza que hace mover la electricidad. Este flujo de corriente que viaja por los electrones, por los conductores, es gracias al voltaje, ¿no? Los niveles de voltaje ya son conocidos, ustedes lo saben. Tenemos desde en corriente alterna 110 voltios, que en mina puede ser 120, ¿no? Luego tenemos 220, que puede ser 230 también en mina. Tenemos 380, que puede ser 400 en mina. Tenemos 440 o 460 también, ¿no? Esos son los niveles de voltaje en baja tensión, hasta los 1000 voltios, ¿no? Luego tenemos media y alta tensión. Bueno, en este caso vamos a tratar un poco sobre, más que nada, sobre baja, y ya más adelante veremos media y alta tensión, ¿no? Ya. Si ustedes conocen los niveles de media y alta tensión, ya lo escriben en el chat, ¿ya? En el chat lo escriben para ver cuántos también participan, ¿no? Cuando expongo, cuando estoy mostrando acá las diapositivas, cualquier duda o cualquier participación que quieran hacer, lo van a hacer por el chat, ¿no? Y luego también tendremos un tiempo para conversar y poder intercambiar ideas, ¿ya? Entonces, es bueno que todos participen. Siempre que hay una pregunta, pueden buscar en las páginas y ir conociendo cada vez más, ¿no? La corriente es en amperios. La corriente es el fluido, ¿no? Es la cantidad de electrones que van a viajar, y es lo que es conocido que la corriente es lo que mata en realidad, ¿no? La corriente. ¿Cuál es el que da el peligro? ¿La corriente o el voltaje, no? Es la corriente. Por eso es que los interruptores se dimensionan por su capacidad en corriente, y los interruptores diferenciales tienen la protección en miliamperios, que son amperios, son las corrientes, ¿no? Entonces acá vemos el voltaje, su símbolo es la V, y la unidad de medida es el voltio. La corriente, su símbolo es la A, y la unidad de medida es el amperio. La resistencia, tenemos su símbolo es el omega, y su unidad de medida es el ohmio. La resistencia es el paso de la corriente, es el conductor, es la propiedad del conductor, ¿no? Hay distintos tipos de conductores, ¿no? Hay cables de cobre, hay cables de aluminio. Incluso nosotros somos conductores eléctricos también, porque por nuestro cuerpo puede pasar la corriente, ¿no? Puede viajar la corriente por nuestro cuerpo. Y hay elementos que no son conductores, ¿no? Como la resina, la baquelita y las chaquetas de los cables, ¿no? Son termoplásticos, no son conductores, son libre halógenos. Entonces hay materiales que sí son conductores, más que nada los elementos metálicos, y hay materiales que no son conductores, ¿no? Los que son conductores tienen un grado de resistencia, ¿no? Los que no son conductores también tienen un grado de resistencia. Mientras más alto es su resistencia de ese no conductor, mayor es el aislamiento y la protección, ¿no? Se utilizan materiales de mayor grado de resistencia para el aislamiento de líneas eléctricas, ¿no? Entonces, ya tenemos la resistencia, ahora vamos con la potencia. La potencia es la fuerza del trabajo que se genera entre la corriente y el voltaje, ¿no? Es el producto de estos dos juntos, ¿no? Y su símbolo es el W, y la unidad de medida es el vatio, o también se le puede llamar watt, ¿no? Hay una fórmula de la potencia que lo vamos a ver más adelante también para poder calcularlo. Luego tenemos la energía, que es en joules, su símbolo es la J, que es la potencia por el tiempo, ¿no? Que transcurre. No se puede leer lo que está leyendo. No, no, no. Estoy explicándoles lo que está acá en esta tabla, ¿no? Pero acá también se está.
Sí, sí, no es una lectura, es lo que yo estaba explicándoles. Bueno, ahora vamos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm es una fórmula donde uno puede obtener los resultados del voltaje, la resistencia y la corriente, ¿no? Este es un circuito básico donde esta línea cuadrada es el conductor. Tenemos una carga que puede ser una plancha, un foco, una carga, ¿no? Una resistencia. Puede ser una olla arrocera, una hervidora o una ducha eléctrica, ¿no? Una bombilla. Esta es la resistencia. Y por otro lado tenemos el símbolo de una fuente. Esta es una fuente donde genera el voltaje, ¿no? Entonces, esta fuerza electromotriz llamada voltaje es el que va a impulsar los electrones, que esa cantidad de electrones es la corriente, es la I, que va a viajar por el conductor y va a llegar a una resistencia en la cual la corriente o la electricidad en sí va a cambiar su forma de energía, ¿no? Va a pasar de ser una energía eléctrica a ser una energía luminosa, una energía calorífica, ¿no? Distintos tipos de energía, ¿no? Si es un motor, sería una energía mecánica, ¿ya no? Porque va a generar un movimiento. Puede generar calor también, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, esta ley te indica de que si tú quieres hallar la corriente, tienes que dividir el voltaje entre la resistencia. ¿Cómo saber la resistencia, no? Bueno, para eso se utiliza un multímetro en el cual puedes medir la resistencia entre sus dos puntos, ¿no? Al inicio y al final. El voltaje también lo puedes medir con un multímetro y ahí dividiendo esa relación puedes hallar la corriente, ¿no? Nosotros normalmente vamos a hallar la corriente para poder dimensionar los equipos de protección, porque si tenemos una cierta cantidad de resistencias, podemos hallar la resistencia total, ¿no? Y después con el voltaje siempre es fijo, ¿no? Normalmente son valores establecidos que no varían, ¿no? El voltaje es un valor que no varía. Es el suministro que nos da el nivel de voltaje, que puede ser, como le decía, 220, 380, 110, ¿no? Entonces, eso es fijo ya. Y con esas medidas podemos obtener la corriente, ¿no? Dividiendo el voltaje sobre la resistencia. Bueno, vamos a pasar a la siguiente hoja. Ahora la ley de Watt. Bueno, acá tenemos la ley de Watt. Acá vemos un foco de 60 watts, ¿no? ¿Cómo halló los watts? Bueno, los 60 watts también es un dato que vienen en todas las cargas, ¿no? En los electrodomésticos, en los motores, en distintas cargas, equipos, viene siempre su característica, ¿no? De 60 watts. ¿Y a qué voltaje funciona, no? En este caso tenemos 120 voltios. Esa es nuestra fuente de voltaje alterna. Este símbolo que ven acá es la corriente alterna, ¿ya? Y esto significa que es variable en el tiempo, ¿no? Se transmite por ondas, ¿no? Cuando uno siente el contacto eléctrico, ese remesón es por los siglos que van cambiando, ¿no? En la corriente alterna, ¿no? Son ida y vuelta. Luego tenemos la corriente que va viajando, que se transforma acá en este caso, si es un foco de los antiguos, su energía se transforma en calor y en iluminación, ¿no? O sea, no es 100% iluminación, ¿no? También se desperdicia en calor. Y sería la fórmula de la potencia, ¿no? Entonces, tenemos el voltaje, que es la fuerza electromotriz, la corriente, que es el fluido eléctrico de los electrones, y multiplicándolos ambos dan la potencia. Entonces, con la ley de Ohm podemos reemplazar esos valores, podemos combinarlos y obtener estas fórmulas también, ¿no? Tenemos acá la potencia que es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Y si despejamos
excluimos la corriente y trabajamos con el voltaje y la resistencia, también tenemos que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Son leyes que uno los ha llevado en el instituto o en algunos en el colegio o también en la academia, ¿no? Son cosas que ya en la mayoría creo que hemos practicado con estas leyes, ¿no? Bueno, acá hay un pequeño ejercicio donde pregunta ¿cuál es la resistencia? ¿Cuál sería la resistencia? A ver, ustedes que son técnicos, ingenieros, universitarios y afines, ¿cuál sería la resistencia? Pueden comentar en el chat, ¿no? Tenemos 60 watts, que es la potencia. Tenemos el voltaje, que es 120. Necesitamos hallar la resistencia. ¿Cuál sería la resistencia? A ver. La resistencia es el foco, pero ¿cuál es el valor, no? 0.5 dicen. ¿Estará bien ese resultado? ¿Qué dicen los demás? 240 ohmios. Bueno, sí, la pregunta es ¿cuál es la resistencia, no? 240 ohmios. Vamos a, Jonathan Martínez dice 240 ohmios. Todos tienen que calcular, ¿ya? Yo también ahorita estoy calculando. Vamos a ver cuál es el valor. Todos tenemos que calcular. Bueno, ya. Todos hemos coincidido que es 240, está muy bien. ¿Sí? Todos. Este es un cálculo, ¿no? De una potencia en un sistema monofásico, ¿no? A ver. Bueno, Abad Morillo no sabe, dice cómo lo sacaron, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sin tener la corriente, utilizamos esta fórmula, la tercera fórmula, ¿no? Que dice potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces, el voltaje es 120. 120 al cuadrado es 24,000, creo, ¿no? Y dividiéndolo entre 60, te da 240. 240 ohmios, ¿no? Está muy bien. Ajá. Ese es el cálculo, ¿no? ¿Alguien que no haya entendido este cálculo? ¿Alguien más que no haya entendido? Si no ha entendido, no tenga ningún problema en consultarlo y se vuelve a explicar, ¿no? Ya, todos entonces coincidimos con ese valor. Es una primera ejercicio que es básico. Y ahora tenemos los circuitos, ¿no? Bueno, acá se puede graficar, también se puede ver lo que es un circuito en serie. Dicen, en circuito en serie, ¿cuáles son las características? Acá la corriente se mantiene. Siempre un circuito en serie, la corriente se mantiene. O sea, no se puede fugar la corriente, ¿no? Al menos que haya una fuga a tierra, un contacto, un cable pelado, ¿no? Pero si no es así, si todo está bien instalado en este circuito, la corriente va a permanecer de principio a fin, ¿no? Lo que entra igual sale, ¿no? Todo lo que entra igual sale, ¿no? Las resistencias se suman, ¿no? Las resistencias se suman y los voltajes también se suman. Si acá tenemos en estas dos fuentes, tenemos un total de 90 voltios y estas tres resistencias son iguales, cada una mediría 30 voltios, 30 voltios, 30 voltios, ¿no? Porque las resistencias
se suman y al sumar tienen que dar todas la misma suma que se genera en la fuente, ¿no? Cuando un circuito es en serie, ¿no? Este es un circuito en serie. Y la potencia se mantiene, ¿no? La potencia porque mantenemos la corriente y el voltaje es el voltaje de la fuente, ¿no? Acá entonces podemos ver que en los voltajes se suman y la corriente total es igual, ¿no? La corriente total, acá hay un error. En serie acá es I1 es igual a I2, que es igual a I3, ¿no? Acá es igual, todos son iguales, que es igual a la I total. Ajá, sí, hay un error ahí, todos son iguales. Muy bien, todos acá son iguales. Ya eso lo voy a corregir, pero es para que también estén atentos, ¿no? Entonces acá hay un error, está bien, muy bien los que han aclarado, ¿no? Entonces este es un circuito en serie, la cual muchos lo han podido, en un protobar, lo han podido, hacer sus mediciones, ¿no? Con sus resistencias, han hecho sus cálculos, ¿no? ¿No? Entonces, esto normalmente es un circuito en serie, no es usual, no es un circuito que se instale, que se aplique siempre, ¿no? Este es un circuito más que nada para hacer cálculos, como digo, que se pueden utilizar en talleres de electrónica. Ahora tenemos un circuito en paralelo. Acá las corrientes se suman, cada corriente se suma, acá sí no es igual, ¿no? Entonces los circuitos paralelos, mientras tú vas aumentando más cargas en paralelo, vas aumentando tu consumo de corriente, ¿no? Acá tenemos 3 resistencias, ¿no? Y si aumentas una resistencia más, generas una corriente más. Y tu circuito... Sí vimos la fórmula de potencia en general, tanto para continua como alterna. Esa es una fórmula, ¿no? De la ley de Watt. ¿Ya? Es la misma fórmula. Pero hay otras fórmulas que son en sistemas trifásicos, que ese todavía no lo vamos a ver ahorita. Lo vamos a ver después, poco a poco. Entonces tenemos esta corriente, como le digo, en paralelo. Acá las corrientes se van sumando mientras se va agregando más resistencia. Y este es el circuito que se va a utilizar siempre en las instalaciones eléctricas, ¿no? No es el más usado, ¿no? El que más nos permite trabajar porque su voltaje, en este caso, como dice acá, su voltaje se mantiene. El nivel de voltaje se mantiene. ¿Y por qué necesitamos que el nivel de voltaje se mantenga y no varíe, ¿no? ¿Por qué? Porque las resistencias, que pueden ser máquinas, electrodomésticos o equipos, ¿no? De distintos usos, siempre vienen con un voltaje de diseño, ¿no? El voltaje puede ser, como les decía, 220, 380, y ese voltaje se debe respetar en todos los casos, porque todos los equipos ahora están estandarizados para trabajar a un voltaje de diseño. Entonces necesitamos una fuente que mantenga siempre el mismo voltaje. ¿Cuándo varía voltaje? ¿En qué ocasión puede variar el voltaje, no? Si en paralelo siempre se mantiene, siempre son iguales. ¿Cuál puede ser una opción para que este voltaje varíe, ¿no? Estando en paralelo, el voltaje puede variar. ¿Y cuál es ese caso, no? ¿En qué caso se da que el voltaje varíe? A ver, ¿quién me responde eso, no? Si decimos que en circuitos paralelos el voltaje se mantiene, pero ahora yo les digo que el voltaje puede variar, en paralelo puede variar, pero ¿cuál sería la razón para que varíe el voltaje en paralelo? A ver, ¿quién me responde? Bueno, acá dice las potencias se mantiene. La potencia se mantiene mientras que las resistencias o las cargas no aumenten, ¿no? Si aumenta una carga más, también aumenta la potencia. Claro, si acá tenemos 220 voltios y esta resistencia se encuentra a 10 metros, esta de acá se encuentra a 20 metros y esta de acá se encuentra a 200 metros. El voltaje no va a llegar
con tantas fuerzas acá, ¿no? Es una relación que se tiene con el agua, ¿no? El agua puede llegar hasta cierto punto con una fuerza y luego ya la fuerza se va perdiendo. ¿Por qué? ¿Por qué se va perdiendo? Porque la tubería o la manguera que se utilice ofrece una resistencia, ¿no? Las paredes internas ofrecen una resistencia, ¿no? Y los electricistas, por decir, cuando nosotros pasamos cable por una tubería, si la tubería es corta, es fácil, ¿no? Fácil de pasar el cable, ¿no? Pasa rápido el cable. Pero si la tubería es larga, ya utilizamos una wincha pasacable. Y si la tubería es muy larga, pasar esa wincha pasacable por esa tubería que es muy larga o que tiene codos, ¿no? Curvas, ya la tubería se complica para pasar, ¿no? Entonces, mientras más largo sea, es más complicado pasar el cable por ahí, ¿no? Es lo mismo que pasa con el voltaje, ¿no? Mientras más distancia tengamos, el voltaje va a tener más dificultad de llegar hasta el último punto. Es por eso que ocurre una caída de voltaje, caída de tensión, se le dice, ¿no? Una caída de tensión. Es por la distancia y también tiene que ver ¿no? Vamos a ver qué más me han respondido. Claro. Ahora, acá en esta presentación estamos viendo temas puntuales, pero vamos a sacar las ideas de nuestra propia conversación, ¿no? Dice la caída, la distancia de los cables, ¿no? Aumenta la impedancia, la distancia. Ya. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer sin modificar manteniendo la misma figura? ¿Cómo puedo hacer que esta última resistencia que está a 100 metros o a 200 metros se mantenga, ¿no? ¿Cómo puedo mantenerlo? Manteniendo la misma figura. ¿Qué es lo que tengo que variar, ¿no? Para que no ocurra una caída de tensión. ¿Qué es lo que tengo que variar? Aumentar la sección del conductor. No, se aumenta la sección del conductor. ¿Qué pasa cuando aumenta la sección del conductor? Disminuyes la resistencia al paso de la corriente, ¿no? Mientras mayor sea tu sección, más fácil va a ser para el voltaje viajar y llevar ahí la corriente, ¿no? Esa fuerza se va a mantener, ¿no? Porque no va a tener mucho obstáculo para llegar a su destino, ¿no? Al último punto. Entonces está bien, es aumentar la corriente. Al aumentar la sección, la resistencia es menor. Ajá. Disminuye la resistencia del paso de la corriente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en las redes de distribución, las redes ¿no? de utilización? No. ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Cómo se utiliza si la energía eléctrica se genera en la sierra, en las centrales hidroeléctricas o termoeléctricas, ¿no? Y llegan hasta Lima? El voltaje es la distancia no es ya 100 metros ni 1000 metros, ¿no? Ya son kilómetros de voltaje, ya que para llegar hasta cada una de sus casas, la energía no se ha generado ahí a la vuelta, ¿no? En la esquina, no se ha generado tan cerca, ¿no? Hay kilómetros de distancia donde se genera la energía, ¿no? Una fuente puede ser una pila, es una fuente de corriente continua, y la pila se realizan prácticas, ¿no? de taller eléctrico, pero esa pila está ahí nomás, ¿no? Y pero ¿cómo hace el sector eléctrico para que en largas distancias se mantenga el voltaje, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho ellos? Se utilizan los transformadores elevadores, usan transformadores para subir el voltaje, aumentan la tensión, transformadores elevar el voltaje. Ajá, muy bien. Hay que utilizar un transformador de elevación, transformadores elevadores, ¿no? Transformadores de potencia. Ya, claro. Hay dos opciones, ¿no? Como dijeron al comienzo, podemos elevar
aumentar la sección del conductor para que no ocurra una caída de tensión y se mantenga el voltaje. Y cuando ya es más largo la distancia, podemos utilizar transformadores de voltaje. Pero yo podría utilizar la sección del conductor, aumentarlo para que viaje varios kilómetros y no utilizar un transformador de potencia. ¿Se puede hacer eso también? ¿Se puede o no se puede? En vez de utilizar transformadores de potencia, aumentar la sección, ¿no? Que es lo que primero que ustedes dijeron. Y si no se puede, ¿por qué no se puede? ¿Mm? Sí se puede, dice, ¿no? Sí se puede. Por el peso de conductor, aumentaría el costo. Sería un costo innecesario de material, ¿no? Mucha inversión. Mucha inversión, ¿no? No se puede. El costo sería muy alto. Bueno, acá tenemos una gran diversidad de alumnos y todos, casi todos tienen la misma opinión, ¿no? Entonces, mucha inversión, dicen, ¿no? El costo sería muy alto. Claro, ¿no? Porque al elevar los voltajes a niveles de alta tensión, ¿no? Ese nivel de voltaje a alta tensión que ya llega a los 60 kVA, a 60 kVA, hace que la corriente disminuya a 5 o 10 amperios nada más. O sea, tratan de reducir al máximo la corriente para que no ocupe mucha sección, ¿no? Sea lo más ligero posible. Ajá. Entonces, ya tenemos una solución, ¿no? Colocamos un transformador de potencia que eleva el voltaje y luego, cuando llega a su destino, en la distribución ya se reduce, ¿no? A media tensión, a baja tensión se reduce, ¿no? Para poder ya utilizar los niveles de voltaje que necesitamos para nuestras cargas, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos sacar? ¿Qué conclusión podríamos sacar? Que la caída de tensión ocurre en distancias medianas y en algunas ocasiones se eleva o se amplía la sección del conductor, ¿no? Y cuando son distancias muy largas, kilómetros de distancia, se utilizan transformadores de voltaje, ¿no? Para aumentar. Pero ya tenemos esa segunda solución, que es aumentar el voltaje y disminuir la corriente. Ya, si disminuimos la corriente, no pasa nada, está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si aumentamos demasiado el voltaje, ¿no? A 60 kVA. Estamos obteniendo niveles muy altos de voltaje. Entonces, ¿qué se considera para que los conductores sean los adecuados? Para que estos conductores funcionen, ¿qué se tiene que considerar, ¿no? ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta para que el voltaje, la corriente, se mantengan en una situación normal, ¿no? Que no influya en nada, que no genere alguna diferencia, ¿no? Entre un circuito, ¿no? Porque, o sea, el voltaje en alta tensión ya es peligroso, ¿no? Es peligroso. Entonces ahí, ¿qué medidas se tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque sabemos que el voltaje es una fuerza electromotriz, ¿no? Y esa fuerza genera un campo magnético en su alrededor, ¿no? Del conductor. Entonces dice que a mayor tensión, menor corriente. Luego dice que la distancia entre fases se incrementa a mayor nivel de tensión. Ajá. O sea, tenemos que, para aumentar el nivel del voltaje a grandes, a alta tensión, ¿no? Tenemos que respetar una distancia, ¿no? Una distancia entre fases para que ocurra una mejor protección de esto, ¿no? Debe haber un cálculo de la distancia según el nivel de voltaje, ¿no? Pero también se utilizan otros elementos de protección, ¿no? Para reducir
por decir media tensión, he visto que muchas veces el cableado es es subterráneo, ¿no? Es subterráneo también. Entonces ahí no podemos decir, no, tenemos media tensión, tenemos 20.000 voltios y lo vamos a separar 10 metros, 20 metros cada uno. No podemos decir eso porque tendríamos que hacer tremendos huecos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra? La otra, hay que aterrar el apantallamiento, dice, ¿no? O sea, antes de llegar a ese tema de aterramiento del apantallamiento, lo que nos tenemos que considerar, ¿no? En general, para que todos vayamos con la misma idea, es de que cuando elevamos el voltaje, nuestro aislamiento, la chaqueta de aislamiento del conductor ya es diferente, ¿no? Ya es otro modelo, ¿no? No es el mismo que se utiliza en baja tensión. Debe tener una mayor capacidad de aislamiento, ¿no? Entonces hay modelos, ¿no? de voltaje para, ya los cables creo que vienen con su ficha técnica, ¿no? De que para tal nivel de voltaje se utiliza el tipo de aislamiento que se requiere, ¿no? Tener un buen aislamiento, dentro de este aislamiento incluso hay apantallamiento, ¿no? Y eso se debe aterrar, porque ya con eso estás eliminando la corriente que se pueda generar en el entorno del voltaje, ¿no? Y con esos tipos de cables, que son XLPE, creo, ¿no? Estos tipos de cables ya pueden ser instalados con una distancia menor, ¿no? Una distancia ya que puede ser canalizados por ductos subterráneos, ¿no? Entonces se tienen que aislar, ¿no? Entonces vemos cómo hemos podido ampliar este tema teniendo acá un circuito en paralelo. Hemos podido notar que el voltaje en la teoría, en la práctica, ¿no? Se mantiene en paralelo, pero en la realidad ya es otra cosa, ¿no? Entonces no solamente es voltaje, corriente, resistencia, ¿no? También tenemos que tener en cuenta distancia, ¿no? Distancia, nivel de voltaje, y en paralelo te permite en una instalación domiciliaria, por decir, te permite aumentar más cargas, más cargas, más cargas, y como todo está dentro de tu domicilio, el voltaje no va a caer, ¿no? No va a caer el voltaje. Pero lo que va a aumentar es la corriente. Y tú tienes que dimensionar una protección eléctrica en tu tablero con una se podría llamar un porcentaje de ampliación, ¿no? Para que pueda tu tablero aguantar futuras cargas, ¿no? Para que se puedan agregar a los circuitos, ¿no? Si tienes un taller de carpintería y tienes máquinas de corte, tienes motor de esmeril, tienes una compresora, ¿no? Tienes distintas máquinas. Todos están dentro de tu taller, ¿no? Entonces quieres trabajar y tener una mayor producción, compra más máquinas, ¿no? Al comprar más máquinas, aumentas la corriente, ¿no? Sigues aumentando la corriente. Los enchufes que conectas tus máquinas son en paralelo, todo es en paralelo. Entonces no tienes una caída de tensión, pero tienes un aumento de la corriente, ¿no? Entonces, en ese caso, tu diseño de tu corriente, de tus circuitos, de tu cableado eléctrico, tiene que tener un límite, ¿no? Tiene que tener un límite. Y tiene que ser ese límite, lo da el estudio de tu cálculo de cuadro de cargas que vas a tener en tu taller, no en el presente, no en la primera etapa de tu crecimiento industrial, sino en la última etapa, ¿no? Bueno, yo proyecto para este año tener 3 máquinas de corte, proyecto tener 2 esmeriles, ¿no? Y de acá a 10 años ya proyecto tener en este mismo lugar, o de acá a 5 años quiero tener 6 máquinas, ¿no? Es un plan a futuro, ¿no? La visión que tiene uno, ¿no? Empezar primero por un poco y luego ampliarse, ¿no? Al doble, ¿no? De la capacidad. Quiero que de acá a 5 años ya mi capacidad sea el doble,
que ya no produzca 10.000 soles, sino 20.000 soles mensuales. Entonces, eso va relacionado con tu diseño eléctrico también, ¿no? De la mano va. ¿No? No porque si ahorita tengo esto nada más, tengo solamente una tele, voy a poner un tablero con un interruptor y un tomacorriente, ¿no? ¿No? Y tu casa es de 10 por 10, 100 metros cuadrados, ¿no? Entonces tienes que siempre dimensionar a futuro, que tu tablero tenga la capacidad de aguantar futuras cargas que se van agregando en paralelo, ¿no? El porcentaje, por lo general, de la carga es un 25, un 30%, ¿no? Porque ya eso es cuando tú aplicas en un diseño que tiene ya un estudio de todo el sistema eléctrico. Bueno, dice acá esta construcción está diseñado para 100 amperios. Entonces tú le colocas un interruptor de 150 amperios, ¿no? O de 125, ¿no? Pero estarías al tope ya. Entonces le colocas uno de 150 amperios. Ese es el cálculo, ¿no? Si es para 100 amperios, le pongo 150, ¿no? Es un cálculo, más que nada, así, que uno puede predeterminar, ¿no? De repente, hasta, incluso cuando se hacen las instalaciones, se conversa, ¿no? Con el propietario. Mira, acá tu cuadro de cargas indica de que vas a consumir 150 amperios y normalmente se le llega a aumentar a 200 amperios, ¿no? Que es el 25% más, ¿no? De 150 a 200 amperios. Y me dicen, no, lo que pasa es que ese estudio está para la primera planta, pero yo de acá a un tiempo voy a construir una segunda planta, donde va a haber oficinas, así voy a ampliar mis oficinas. Entonces ya no serían, ya de 150 no subiría a 200, sino subiría a 250, ¿no? Pero por lo general es el 30%, ¿no? 25 a 30%. También es lo que dé con el interruptor, ¿no? Porque los interruptores tienen ya capacidades establecidas, ¿no? Bueno, entonces, claro, si tenemos un taller con motores, vamos a generar potencia reactiva inductiva, ¿no? Y para contrarrestar este tipo de potencias que afectan a los sistemas eléctricos y a la facturación en dinero, se colocan los bancos de condensadores, ¿no? Como lo comenta acá Mario Mamania Pasa. Entonces, influye bastante eso también, ¿no? Entonces estamos hablando de que el voltaje y la corriente no siempre son únicas, ¿no? Van variando, ¿no? Van variando según lo que puede ocurrir en una situación real, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar sobre los conductores eléctricos, ¿no? Los conductores eléctricos son como la pista donde va a viajar, ¿no? La corriente, ¿no? Es casi una de las partes más esenciales de un sistema eléctrico para que viaje la corriente eléctrica, ¿no? Entonces acá tenemos un tipo de conductor, ¿no? El N2XOH, ¿no? Ese tipo de conductor es de cobre de clase 2 y tiene un aislamiento de polietileno reticulado XLPE, ¿no? Esto quiere decir que tiene una cubierta externa compuesto termoplástico libre de halógeno, ¿no? Polietileno reticulado, ¿no? Que es un compuesto termoplástico libre de halógeno. El N2XOH, ¿no? Significa que es libre de halógeno, ¿no? Que el H significa el halógeno. Y esto es aplicado directamente en lugares de alta influencia de público. Se puede instalar en ductos o directamente enterrados en lugares secos y húmedos, ¿no? Su nivel de sección empieza desde los 2.5 milímetros cuadrados hasta los 500 milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué
¿Qué significa el hecho de que sea libre halógeno? ¿Qué quiere decir eso, no? Que es libre halógeno. Y eso antes no se escuchaba. Antes teníamos los cables, el THW, ¿no? Pero no se escuchaba tanto el N2XOH, ¿no? Este tipo de conductores. ¿Qué quiere decir? ¿Qué podrían comentar, ¿no? Sobre el N2XOH. Bueno, comenten mientras vamos acá viendo me dice que es aplicable en lugares de alta influencia pública, se puede instalar en ductos directamente enterrados en lugares secos y húmedos. Que no propaga a la llama, no genera humo. Claro, acá está, ¿no? No emite gases tóxicos. Como sabrán ustedes, ¿cuál es el principal generador de incendio, ¿no? En cualquier tipo de instalación. ¿Cuáles son los principales generadores de incendio, ¿no? Que de desgracias que ocurren en los centros comerciales, en cualquier tipo de establecimiento, ¿no? Por el calentamiento del cable, dice, ¿no? No genera humo ni gases. Claro. Lo que pasa que muchas veces la práctica de los electricistas que eran personas con experiencia, ¿no? Que se llaman empíricos, instalaban los cables, incluso tocaban el cobre, ¿no? La corriente viva con la mano, ¿no? Haciendo alardear que ellos conocen, ¿no? La corriente, saben mucho, lo toco, lo agarro, no me pasa nada. Lo instalo, así nomás lo empalmo con corriente, lo empalmo. Normal, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? Que antiguamente se instalaban los cables y no se aislaban, no se canalizaban, ¿no? Incluso ahora ya una instalación con cables eléctricos se recomienda que los cables sean tipo libre halógeno, ¿no? Y también todos, absolutamente todos, deben estar canalizados, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de canalizados, ¿no? Son las tuberías conduit, las tuberías de PVC, ¿no? Son las canaletas, las tuberías de PVC. Las de PVC se utilizan siempre en el interior, al interior de una construcción, ¿no? Empotrado, ¿no? De las paredes, de los techos, ¿no? Van al interior y te dan un mejor acabado, ¿no? Logras un mejor acabado. Las tuberías conduit se utilizan en instalaciones industriales o ya en instalaciones ya terminadas, ya pintadas, ¿no? Y se instalan por encima de las paredes, ¿no? Con abrazaderas, con tarugos, tornillos, ¿no? O clavos, ¿no? Clavos de impacto. Se utilizan este tipo de canalizado exterior, ¿no? Que son con tuberías conduit. Para curvas se puede utilizar las tuberías de metálicas flexibles, corrugadas flexibles, ¿no? Con sus conectores, ¿no? Y también se utilizan bandejas portacable, ¿no? En bandejas portacable también hay varias formas de bandeja, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de bandeja portacable? Tenemos distintos tipos de bandeja portacable, ¿no? En industria se utiliza mucho tipo escalería. Tipo escalería. Y hay otras que son para los data center hay otro modelo, ¿no? Para los data center. Hay de escalera, hay ranuradas. ¿Ah? ¿De qué depende que se usen bandejas o tubos? De la cantidad de conductores, más que nada de la cantidad de conductores. La tubería se utiliza una cantidad limitada de conductores, mientras que en las bandejas se utilizan grandes cantidades de conductores, ¿no? Por eso las bandejas vienen de
a partir de 10 o 20 centímetros de ancho y hasta 80 centímetros de ancho, ¿no? Para viajar ternas, ya ternas. Terna, ¿qué es una terna? Una terna de conductores es un grupo de conductores, ¿no? Para una sola fase, ¿no? Por decir, un interruptor de 1000 amperios utiliza 3 ternas de 180 milímetros cuadrados. Entonces, en total son 9 cables que van a viajar por esa bandeja. Ya sería una bandeja de 40 centímetros, ¿no? 20 centímetros. Entonces vamos a ver acá las medidas de las secciones de los conductores. Empiezan acá, dicen, mira, empieza desde los 2.5 hasta los 500 milímetros cuadrados, las medidas de los conductores. El 2.5 es el más delgado, ¿no? Y el de 500 milímetros es el más grueso. Milímetros cuadrados, ¿no? Es la sección de milímetros cuadrados, ¿no? La sección de una circunferencia, ¿no? Porque son redondos los cables. Sí podría haber un incendio por calentamiento cuando las bandejas son sobredimensionadas y cuando los cálculos del conductor no son los adecuados, ¿no? Porque un conductor puede aguantar, según su tabla, aguanta 100 amperios y yo tengo una carga de 80 amperios. Entonces le coloco ese conductor de 100 amperios y estoy tranquilo porque sé que lo va a aguantar en una bandeja, y en una bandeja hay 15 cables que tienen la misma carga, ¿no? Todos son cables que aguantan 100 amperios y los 15 tienen solamente 80 amperios de consumo. Pero a ese consumo de 80 amperios va a afectar a las 15, entre los 15 cables se van a afectar porque va a haber un calentamiento entre todos, ¿no? O sea, si un cable de 80 amperios, ¿no? Genera un calor de 40 grados centígrados, ¿no? O de 30 grados centígrados, ¿no? Y 15 cables ya no generan el mismo calor, ¿no? Ya generan hasta 80 grados de repente, ¿no? 70 grados centígrados. Entonces, para eso se utiliza el factor de calentamiento, ¿no? Ese factor lo encuentran en el Código Nacional Eléctrico, ¿no? Hay unas tablas ahí. Ese creo que va a ser la tarea que vamos a tener, que ustedes tienen que investigar, ¿no? Investigar sobre los cables y los factores que se deben utilizar para dimensionarlos, ¿no? Porque si mi carga es de 80 amperios y mi cable aguanta 100 y hay 15 cables juntos, ¿de cuánto debería ser mi capacidad del cable, ¿no? De repente la capacidad del cable ya no sería de 100 para que te aguante 80, sino sería de 150, ¿no? O de 120 amperios para que te aguante 80, ¿no? Y mantenga un nivel bajo de calor, ¿no? Entonces vamos a conocer los niveles de sección de los conductores, ¿no? En este caso del N2X-OH. Bueno, acá tenemos el de 1.5, 2.5, de 4 milímetros, de 6 milímetros. Y esto tienen que grabárselo, ¿ya? Esta presentación yo se la voy a compartir en el WhatsApp. Y ustedes van a guardar estas tablas. Estas tablas las van a guardar porque las vamos a necesitar más adelante para nuestros cálculos. Acá ya tenemos definido las corrientes. Tenemos para 4 milímetros, tenemos una corriente acá de 55 amperios. Para 16 milímetros, tenemos una corriente de 125 amperios, ¿no? Por decir, hace poco hemos tenido un mal diseño que se ha generado en mi empresa. Han instalado un grupo electrógeno que tiene en su tablero de transferencia 2 interruptores de 150 amperios y le han colocado un cable de 16 milímetros.
y ese cable viaja desde el tablero general hasta el tablero de transferencia, ¿no? O sea, son como 100 metros de cable, ¿no? Y este cable no está tan cómodo, es una fuerte inversión también, ¿no? Y este cable, este grupo electrógeno se ha instalado en Cañete. Y nosotros hemos viajado hasta allá. Ahora tenemos que volver a viajar y cambiar ese cable, poner un cable que debería ser, si es de 150 amperios la corriente del interruptor, el cable tiene que ser un 20% mayor, ¿no? O sea, 25 está al tope, debería ser 35, ¿no? Que es el que le sigue, porque no existe un cable de 30 milímetros, ¿no? Al menos acá en la normativa IEC, esos son los estándares, ¿no? Eso también creo que es, bueno, algunos electricistas que ya dominan en campo bastante este tema ya se saben de memoria, ¿no? 16 amperios, 125, 16 milímetros cuadrados, 125 amperios, ¿no? Si queremos alimentar un interruptor, si vamos a conectar un cable en un interruptor de 100 amperios, el que le sigue es el 125, ¿no? Nuestro cable sería de 125, ¿no? Para 100 amperios. No podría ser de 10 porque 95 es menor. No puede ser menor. El conductor no puede ser menor al interruptor, ¿no? Si el interruptor es de 100 amperios, el conductor debe ser mayor, ¿no? 20% mayor al del interruptor, ¿no? Para evitar este sobrecalentamiento, porque si por el conductor pasa más de 100 amperios, va a comenzar a calentar porque está en su tope, pero no va a acceder el calentamiento porque el interruptor lo va a cortar, ¿no? Si pasa de los 100 amperios, el interruptor va a saltar, va a proteger, ¿no? Va a cortar la energía que pasa por este conductor. Como le digo, ¿no? Han hecho un mal diseño, ¿no? Han puesto un cable de 16 milímetros para un interruptor de 150 amperios, ¿no? Esto ha sido en Cañete. Yo he comenzado a ver este proyecto ya a la mitad de camino y se está encontrando varias fallas, ¿no? El tema del grupo electrógeno es un tema electromecánico, ¿no? Tanto parte eléctrica como parte mecánica, ¿no? Claro, este N2XOH se encuentra, siempre tratan de comprar la marca Indeco, ¿no? Indeco tiene este modelo de cables, ¿no? Con este aislamiento que es N2XOH. Luego, hay otros tipos, ¿no? Indesi nos dice, según sus normas, que por interruptor debe salir un solo cable, ¿no? En la conexión, un solo cable. No puedes colocar 2 o 3 cables en las borneras de un interruptor. Los interruptores tipo Real-DIN no tienen conexión con barras, con pernos que los ajustan, ¿no? Sino son grapas que se autoajustan con un destornillador estrella nada más y se aprietan, ¿no? Es por apriete. La conexión de un interruptor tipo Real-DIN es con apriete nada más. Entonces, en ese tipo de interruptores no se pueden colocar varios cables, ¿no? Si mi interruptor Real-DIN es de 50 amperios, no le voy a colocar 2 de 38, ¿no? De 2.5, porque no es una buena práctica eso, porque puede generar internamente calentamiento, falso contacto, chispones, ¿no? Entonces no se instalan 2 conductores en un interruptor. Si el interruptor es con barra de cobre, ¿no? De alta potencia, en ese caso sí se puede colocar varias ternas, ¿no? Porque tienes una conexión segura que vas a ajustar con pernos dentro de una barra de cobre, ¿no? Con tus terminales, todo de ojal, ¿no? Con sus agujeros, ¿no? Para garantizar la protección. Esas instalaciones son malas prácticas, ¿no? Cuando son Real-DIN no se puede colocar más de
más de un circuito, de un cableado. Eso está mal. Entonces, esta es la tabla, ¿no? Bueno, acá puse una referencia del 16 milímetros cuadrados que aguanta más de 100, que es de 125. Ahora vamos a ver la siguiente tabla, que es otro modelo de aislamiento, ¿no? Es el NH80, el cual estaban comentando también. Y acá vemos que el conductor es de cobre electrolítico, recocido, sólido, cableado, aislamiento de compuesto termoplástico, no halógeno, o sea que no tiene halógeno también, ¿no? No propaga la flama, ¿no? No propaga la flama, ¿no? El libre halógeno. Y acá vemos que su aislamiento ya no es el mismo, ¿no? Porque la capacidad de corriente también, aparte que se mide por la sección, se mide por el aislamiento también. El aislamiento, mientras más aislamiento tenga, mayor capacidad de corriente va a tener también, ¿no? Este es un aislamiento menor. Y para lograr superar los 100 amperios, tenemos que utilizar un cable de 35 milímetros en este caso. 35 milímetros, ¿no? Para superar los 100 amperios, ¿no? 88 amperios. Utilizo siempre la columna donde dice ducto porque es lo que se asemeja a a los tableros, que los cables siempre llegan por ductos, ¿no? Por tuberías, ¿no? Instalaciones al aire, no es recomendable realizar instalaciones al aire, ¿no? Porque el cable se contamina, se va recalentando con el sol, se va contaminando con la lluvia, con el polvo, ¿no? Y reduce su vida, su tiempo de vida, ¿no? Entonces tenemos 110 a 35 milímetros cuadrados, ¿no? 110 amperios, ¿no? Entonces de 16 que en el otro modelo, en los XOH, ahora ya subió a 35, ya más, es una mayor sección. O sea, no tiene mucha capacidad de corriente, ¿no? Hay que aumentar la sección para que aumente la capacidad. Luego tenemos el conductor THW, ¿no? Los conductores THW son electrolítico recocido, sólido, cableado flexible, aislamiento. Los sólidos ya no se utilizan tampoco ya, porque este es un solo hilo. Tiene una buena conducción eléctrica, porque la conducción eléctrica depende ¿de qué depende la conducción eléctrica? Depende de la superficie del cobre, ¿no? No es porque sea más grueso, sino es por la superficie del cobre. Entonces tenemos este tipo de conductores que ya no se utilizan porque este tipo de conductores sólidos se pueden quebrar y ya deja de pasar la corriente y generan falsos contactos, ¿no? Bueno, acá tiene sus características también, ¿no? Dice retardante la llama, pero igual tiene halógeno, sí tiene halógeno. Tensión de servicio, que es la tensión máxima, ¿no? 750 voltios. Y la temperatura 90 centígrados. Pero lo que nos importa es esto, ¿no? ¿Cuánto aguantan, no? Si mi interruptor es de 100 amperios, no le puedo poner yo de 107, ¿no? Porque estaría casi al tope. No habría un margen, ¿no? Un porcentaje del 25%. Entonces, el que le sigue es de 35 milímetros cuadrados y aguanta 135 amperios. Y también sería un cable mayor, ¿no? El más eficiente, el conductor más eficiente es el N2XOH, ¿no? Este es el recomendable. Tiene mayor aislamiento y mayor capacidad de corriente. Para evitar el recalentamiento, ¿no? Que es lo que genera en la mayoría de los casos los incendios. Bueno, acá tenemos unos ejercicios, a ver, para que ustedes me ayuden a responder esto de una vez y ya terminamos la clase de hoy día. Tenemos 6 voltios y 2 amperios, 2 ohmios. ¿Cuál es la corriente acá en este caso? 6 voltios y 2 ohmios. Acá tenemos la ley de Ohm. Me imagino que lo han anotado, ¿no? Lo han anotado ya, ¿no? Igual esto lo voy a compartir, pero tienen que anotar para estar siempre rápidos con sus respuestas, ¿no? Ya.
Dividimos, ¿no? 6 voltios menos entre 2, ¿no? 6 entre 2, ¿no? Acá 5 ohmios y 20 voltios. ¿Cuál es la corriente? ¿Cuál es la corriente acá? Muy bien, 4 amperios. Acá tenemos 3 amperios y tenemos una resistencia de 2 ohmios. ¿Cuál es el voltaje? ¿Cuál es el voltaje acá? 6 voltios, muy bien. Este es un cálculo mayor ya. Este es un cálculo más. Ya. Ahora calculen este de acá. Tenemos 220 voltios, caso real, ¿no? Monofásico, 2 tubos de 38 watts. Allá la corriente total y el cable alimentador. 220. A ver, ¿quién responde primero a esto? A ver, vamos a ver. Vamos a anotar ya quién responde primero a este cálculo. Hallar la corriente total y el conductor. ¿Cuánto sale la corriente total acá? Vamos a anotar a ver quién responde. Han hecho lo más fácil. Vamos a ver en este caso, a ver. La corriente total 0.17, dije. 0.35. La corriente total. Tenemos 2 tubos por cada equipo. Cada equipo de 38 watts. Tenemos en total 76 watts. 77 watts. Y tenemos... ya no, hay que contar, ¿ah? Hay que contar tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 equipos. 18 equipos. 76 por 18. 76 watts por 18. Tenemos 18 equipos, ¿ah? No crean que se le dan los datos así, todos rápidamente, ¿no? Tienen que acá utilizar su criterio, ¿no? ¿Cuál es la corriente total? Dice, ¿no? Son 18 equipos. Es monofásico, ¿no? A ver, ¿quién? Juan Sullón. Claro. Yo les puse esta pregunta y la imagen también, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? Que es un almacén y en un almacén el cálculo es por todo, ¿no? 6.21, ¿no? El cable puede ser en N2X o H. El mínimo tiene que ser el cable, el mínimo utilizado por la normativa es en N2X o H. Acá el mínimo es el recomendable es a partir de 4 milímetros y 2.5 también, ¿no? En una instalación domiciliaria, 4 milímetros es para tomacorrientes y 2.5 es para luminarias. Entonces, esos serían los cálculos. Vamos a ver. Potencia de 1500 watts. ¿No? Es una potencia similar, ¿no? A la anterior. Este sí mide más. Mira, esta ducha eléctrica mide, bueno, acá en la figura dice otra voltaje, pero otra potencia, pero en la página de Promar decía 5500 watts. ¿Cuál es su corriente? ¿Cuál es la corriente de este de acá? 5500 watts.
Claro, 25 amperios, ¿no? ¿Y cuál es el cable? En NH80, ¿cuál es el cable NH80? Cable NH80. NH80 el cable. $31, ¿no? NH80 el cable. Si es de 25 lo trabajamos con 1.31, que es 4 milímetros, ¿no? NH80. De 25, de 20 a 25 es 4 milímetros. De 16 amperios es 2.5. ¿No? Tu interruptor de 16 amperios, el cable es 2.5, ¿no? Y de 4 milímetros es para 20 amperios, a 25 amperios. 6 milímetros es para 32 amperios. A ver, 6 milímetros llega a 39. ¿Sí? Es 25 amperios, 31 amperios, ¿no? Hasta 25, 31. Y en el 2XOH, en el 2XOH, el 4 milímetros aguanta hasta 55 amperios, ¿eh? Acá está con 1.5, pero lo recomendable es de 2.5 a partir, ¿no? De 2.5. 38, pero 55, ¿no? El interruptor de 25, en este caso, el interruptor, no, el interruptor acá sería si es de 25 la corriente, el interruptor sería uno más, ¿no? De 32. Porque si no vas a estar saltando cada rato, va a estar saltando. Es su corriente nominal, no significa que es una corriente peligrosa. 550, su corriente nominal es 25, no es una corriente peligrosa. Y su corriente de nominal es 25 amperios, su interruptor sería de 32 amperios y su cable sería mayor a 32 amperios, ¿no? Su cable sería mayor a 32 amperios en NH80, sería 39, 6 milímetros, ¿no? Entonces, acá la idea no es es que también nosotros vayamos ir razonando poco a poco, ¿no? Entre nosotros conversando, vayamos dándonos cuenta, ¿no? De que de la corriente primero estábamos diciendo que era 4, pero nos estamos olvidando del interruptor. El interruptor debería ser, como es 25 amperios, debería ser una medida mayor, ¿no? Que es de 32. Por ende, mi conductor tiene que ser mucho mayor todavía, ¿no? Mayor que eso. Entonces, así vamos nos dando cuenta ya. 1.25 de la corriente nominal, sacamos el interruptor. 1.20, 1.25 y se aproxima al más cercano, ¿no? Ya vamos a conocer los interruptores también. Entonces, vamos a ver este último cálculo ya de aire acondicionado, que es 1800 BTU. 18.000 BTU. Es 18.000 BTU. Entonces tenemos que convertirlo a watts. Lo vamos a convertir a watts o a kilowatts, ¿no? Este es un aire acondicionado. Había una persona acá que se dedicaba al aire acondicionado, creo. Instalación de aire acondicionado. ¿Esto en cuánto watts sería? ¿A qué cantidad de watts equivale? Hay para el cálculo del conductor es necesario varias cosas, ¿no? Cuando ya es un industrial, por decir, si tu bandeja también tiene varios conductores, ya se le aplica un factor también, ¿no? De corrección, ¿no? Entonces ahorita estamos viendo temas de cálculo, ¿no? Ya, acá dice 18.000 BTU. ¿A qué potencia equivale?
Dice la rapiducha de 50 a 500 solo consume 2 amperios. Ya. Vamos a ver la tabla. Acá hay una tabla. 18.000 BTU. Tenemos en toneladas de refrigeración. Y tenemos en kilowatts, una PROS de 5.3 kilowatts, ¿no? De 5.3 kilowatts. De 5.3 kilowatts. Acá está, ¿no? 5.3 que es 5.300 watts. Monofásico 220. Cable alimentador interruptor termomagnético. Similar a la ducha, ¿no? Casi el mismo consumo de la ducha eléctrica, ¿no? Entonces vemos como una ducha eléctrica consume mucha corriente, ¿no? Demasiada corriente, ¿no? Tanto como un equipo de aire acondicionado. Bueno, eso ha sido todo por esta primera clase. La siguiente clase vamos a hacer un poco de ejercicios porque necesito que todos tengan este conocimiento, ¿ya? De la... Quiero que si alguien no ha entendido la clase, que lo comente, aunque es muy raro, ¿no? Es muy difícil que alguien diga, no, yo no entendí. Entonces voy a dejar de compartir. ¿Todos han entendido? Si no se ha entendido, en la próxima clase, las clases grabadas se suben en la página web. Todos han entendido, ¿no? Todos han entendido. Bueno. Voy a subir la PPT al grupo y también lo van a encontrar en la plataforma, ¿no? De la página web. ¿Ya? Lo voy a compartir de PPT y ustedes corrigen ese de la corriente que se suman, pero es igual, ¿no? ¿Ya? Eso sería todo por hoy. Bueno, ya nos hemos pasado. Creo que mañana tenemos que seguir trabajando muy temprano. Me despido a ustedes. Voy a activar el audio, ¿ya? Vamos a activar para que se despidan. Bueno, acá no se puede. Buenas noches con todos, cuídense. Buenas noches, buenas noches. Nos vemos, chao, chao.